Hola, soy Kelly. Siempre he sido un excelente estudiante, pero un día eso casi llegó a su fin. Una nueva directora vino a nuestra escuela y dijo que algunos de nosotros tendríamos la oportunidad de ser maestros la semana siguiente. Yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero no tuve la oportunidad y tuve que seguir siendo estudiante. Mi rival, sin embargo, tuvo suerte. En cuanto Sue sacó un papel con la palabra profesor, me di cuenta de que estaba acabada. Y tenía razón. Durante la primera lección, Sue me llamó a la pizarra y me hizo las preguntas más difíciles que se le ocurrieron. ¡Esto no es justo! Todavía no hemos estudiado esto. Podrías tener cualquier tipo de pregunta en el examen. Siéntate. Eso es una F. Esa fue la primera vez que obtuve una mala calificación. No merecí eso. Después de la escuela fui a ver a la directora. Señora Jones, una terrible injusticia ocurrió en nuestra clase. Tienes que resolver tus problemas por ti misma esta semana. Salí del despacho más enfadada de lo que estaba cuando entré. Como la directora se negó a ayudarme, decidí resolverlo yo misma. Al día siguiente esperé a que Sue saliera a correr por el estadio y me metí en su bolsa en los vestuarios. Ahí estaba, un manual del profesor. Los profesores lo habían impreso específicamente para esa semana. Decidí hacer que la lección de mi compañera fuera inolvidable y puse un texto que había impreso en su bolsa en lugar del manual. Durante la siguiente clase, en lugar de darnos una conferencia sobre literatura moderna, Sue nos leyó una popular teoría de la conspiración que decía que J.K. Rowling no existía y que Harry Potter había sido creado por escritores profesionales de todo el mundo. Todos en la clase se morían de risa y Sue solo parpadeaba y se veía confundida. Me sentí satisfecha conmigo misma y me preparé para ir a casa. De repente oímos un anuncio por el altavoz. Señorita Stewart, ven a la oficina de la directora. Me apresuré a ir al despacho de la señora Jones. Debía de haber corregido mi nota, pero la directora me miró con severidad y me regañó. Kelly, he visto las grabaciones. ¿Por qué te metiste en la bolsa de otra persona y robaste documentos importantes? Me temblaron las rodillas. Ni siquiera se me había ocurrido que alguien podría haber estado observándome en el vestuario. Yo solo decidí bromear un poco. Esas bromas son inaceptables dentro de las paredes de esta escuela. Como castigo, pasarás toda la semana dando clases de recuperación después de las clases principales. ¿Por qué era todo tan injusto? ¿Por qué no podía hacer nada? Al día siguiente me quedé en la escuela después de las clases. Muchos alumnos entraron en el aula. Se sentaron en sus pupitres y me miraron con curiosidad. Empecé a hablar de logaritmos, pero Cedric, el hermano de Sue, me pedía que lo repitiera una y otra vez. Me sentía como un loro. Al final no pude aguantar más. Incluso mi Pomerania habría entendido todo hace tiempo. Cedric montó en cólera. Barrió sus libros de texto de la mesa y salió furioso del aula. Todos me miraron con desaprobación. De repente me sentí muy avergonzada. El chico había querido sinceramente entender un nuevo tema y yo me había puesto a gritar. Seguí a Cedric a la salida y pronto lo encontré en la cantina. Lo siento, ¿quieres que te lo explique otra vez? Se me dan fatal las matemáticas, no te será fácil. Realmente no lo fue. Al principio Cedric parecía tan poco enseñable que quería golpearme la cabeza contra la pizarra. Pero entonces algo cambió. Empezó a demostrar más diligencia y nuestras sesiones de tutoría empezaron a dar los primeros resultados. Cedric me acompañaba a casa y me preparaba agradables sorpresas. A veces, mientras explicaba algún teorema, le pillaba mirándome con admiración. Perdía el hilo del pensamiento y me sonrojaba. Me gustó Cedric, el hermano de mi peor enemiga. Parecía que pronto se convertiría en mi novio, pero un día escuché accidentalmente su conversación con su hermana cerca de la máquina de café. Cedric, no me falles, haz lo que acordamos. No dejes que Kelly se entere de nada. Me sentí tan humillada y enfadada. Su admiración había sido falsa, solo una parte de un plan ruin. Tomé una taza de café y quise lanzársela al mentiroso. Pero entonces se me ocurrió otra idea. Empecé a enseñar a Cedric de una manera diferente. Cometía errores y los hacía pasar por respuestas correctas. Por supuesto, él no sospechaba nada. Aún así, me costó mucho tiempo dar con las respuestas erróneas. Además, seguí enseñando a los demás alumnos que se quedaban atrás. Así que al final de la semana apenas podía pensar con claridad. Después de lo que había oído cerca de la máquina de café, odiaba a Cedric por mentir. Pero al día siguiente me enteré de una buena noticia. Esa tarde iba a haber una fiesta de Halloween en el colegio. Las clases terminaron antes de lo habitual y nos mandaron a decorar el gimnasio. Tomé murciélagos de papel y me pasé varias horas colgándolos del techo. Cuando bajé, me di cuenta de que apenas podía mantenerme en pie. Necesitaba urgentemente un descanso. Solo 5 minutos.
Mi mirada se detuvo en las colchonetas de la esquina del pasillo. ¡Perfecto! Mis ojos se cerraron solos y me quedé dormida. Me desperté cuando alguien me sacudió por los hombros. Levanté la cabeza a regañadientes y vi a Cedric. ¿Qué quieres? ¡Vamos, vamos! La directora dijo que todos vinieran al aula de inmediato. Salimos corriendo. Nuestros compañeros ya estaban ahí. Me senté en mi pupitre. Y entonces pasó algo realmente increíble. La profesora entró vestida con el traje de una funcionaria de prisiones. Todo el mundo se quedó atónito. Y yo no pude evitar reírme. La señora Jones había elegido un disfraz de Halloween tan extraño. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Ella dijo, cámbiense de ropa, dense prisa. Tomé el disfraz y me di cuenta de que era un mono naranja, como los que llevaban los presos en las cárceles. Me cambié de ropa y me miré en el espejo. El naranja me sentaba muy bien. Satisfecha, volví a la clase. La directora cerró la puerta de repente. Ahora siéntense. Vamos a escribir un dictado. Cedric y yo nos miramos sorprendidos. Era la primera vez que se celebraba una fiesta temática en nuestro colegio. Tal vez tenía que empezar así. Sacamos obedientemente nuestros cuadernos y bolígrafos y nos preparamos para escribir algo interesante. Pero entonces la señora Jones empezó a dictar cosas aburridas. No parecía un juego. Todo el mundo entregó los trabajos y la directora se apresuró inmediatamente a revisarlos. Como siempre, obtuve una nota perfecta. Pero Sue y Cedric habían cometido muchos errores. Me alegré de que obtuvieran malas notas, pero la señora Jones saltó de repente hacia los hermanos. Les agarró de las manos y los arrastró a algún sitio. Sentí miedo y curiosidad al mismo tiempo. Salí del aula y lo seguí. La señora Jones se detuvo frente a los vestuarios. Miré a la vuelta de la esquina y casi grité de horror. Habían aparecido barrotes en los vestuarios, dividiendo la habitación en celdas de prisión. La directora empujó a Sue y a Cedric al interior. Se aferraron a los barrotes y empezaron a pedir ayuda. Pero la señora Jones dejó un guardia con ellos y se fue a algún sitio. Aunque Sue y Cedric habían estado tramando algo contra mí, no podía dejarlos así. Por eso traté de idear un plan de rescate. Necesitaba distraer al guardia primero. Una alarma de incendio llamó mi atención. La encendí y un sonido desagradable recorrió la escuela. ¿Funcionó? El guardia se estremeció. Dejó caer las llaves de la celda y se precipitó hacia la salida. En cuanto mis compañeros quedaron desatendidos, tomé las llaves y abrí las puertas. En lugar de darme las gracias por haberla salvado, Sue se puso a llorar. ¿Por qué has hecho eso? Ahora las cosas serán aún peores. ¿Eres tonta? ¡Te he salvado! Pero Sue tenía razón. La señora Jones apareció de la nada y comenzó a regañarnos blandiendo una porra. No permitiré la desobediencia en mi escuela. Serán severamente castigados. Antes de que pudiera decir una palabra, me encontré con un cepillo en la mano. Cedric y Sue también. La directora nos arrastró hasta el baño de mujeres y señaló los lavabos y los inodoros. En media hora todo debe brillar como si fuera nuevo. Lo miré con asco. Era una especie de broma estúpida, pero Sue y Cedric empezaron a limpiar obedientemente. Tuve que unirme a ellos. Me puse los guantes, contuve la respiración y me puse a hacer el trabajo sucio. De repente Sue gritó. ¡Ay! Señora Jones, mi cepillo está roto. Necesito uno nuevo. Pero en lugar de un cepillo de limpieza, la directora le entregó un cepillo de dientes. Sue estalló en lágrimas y no pude aguantar más. No tiene derecho a tratarnos así. Se lo contaré todo a mis padres. Ay, si solo me hubiera callado. La señora Jones llamó a los guardias. Me esposaron y me arrastraron a algún lugar. Grité con todas mis fuerzas e intenté escapar. La directora les ordenó que me sedaran. Pero entonces Cedric gritó. ¡Mamá, es suficiente! ¡No lo haremos más! Empecé a ahogarme en lágrimas y me desperté. Estaba tumbada en las colchonetas del gimnasio y del techo colgaban murciélagos hechos a mano. Solo había sido una pesadilla. Me sentía tan cansada que ni siquiera quería quedarme a la fiesta. Decidí ir a casa y dormir bien, pero dormir no ayudó mucho. Por la mañana no podía quitarme de la cabeza las celdas, los cepillos y la directora con aspecto de carcelera. Pero la señora Jones consiguió distraerme. La semana ha terminado. Es hora de averiguar lo que han aprendido. La directora nos puso exámenes sobre el material que habíamos estudiado. Yo lo clavé rápidamente y obtuve una A+. Pero Sue y Cedric suspendieron, por supuesto. Ese tonto había escrito las respuestas incorrectas que yo le había enseñado, y Sue simplemente había copiado el trabajo de su hermano. Yo estaba encantada. Había conseguido castigar a 2 de mis enemigos a la vez. Recogí mis libros de texto y salí de la escuela satisfecha. Pero entonces vi una escena extraña cerca de la entrada. La señora Jones estaba regañando en voz alta a Sue y a Cedric, y luego los agarró de las manos y empezó a arrastrarlos a alguna parte.
Se me cortó la respiración. Mi sueño había empezado a hacerse realidad de alguna manera. Por curiosidad, decidí seguir a la directora y a mis compañeros, pero definitivamente no esperaba que los tres se detuvieran frente a una pequeña casa. Sue abrió la puerta y gritó a la directora: ¡Mamá! ¡Recoge el correo! Me quedé de piedra. La señora Jones era realmente la madre de mis compañeros de clase. Me pregunté qué más de mi sueño resultaría ser cierto. Me acerqué sigilosamente a la casa. Miré por la ventana y retrocedí horrorizada. Sue estaba fregando el suelo de la habitación. Cedric estaba lavando los platos y la señora Jones estaba sentada en un sillón pintándose las uñas. Me di cuenta de que mi sueño resultó ser profético. La directora estaba castigando a Sue y a Cedric por sus malas notas, haciéndoles trabajar en la casa sin parar mientras ella hacía lo que le daba la gana. Sentí pena por los chicos. Ni siquiera ellos merecían ser tratados así. Decidí ayudarles a librarse de la tirana, al menos en la escuela. A la mañana siguiente me acerqué a Sue y le entregué un documento. Firma esto. Es una petición de dimisión de la nueva directora. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué iba a hacer eso? Deja de fingir. Sé que la directora Jones es tu madre y te hace trabajar todo el tiempo. Si la echamos, ya no te acosará en la escuela. Ay, Kelly, lo has entendido todo mal. Nuestra madre tiene bastante carácter, pero no es un monstruo en absoluto. Solía trabajar como profesora en el reformatorio y luego fue trasladada aquí, pero no ha conseguido deshacerse de sus hábitos y a menudo se excede con las órdenes en casa. Cedric y yo nos hartamos de ella. Le pedimos que nos dejara vivir con papá durante un tiempo. Mamá propuso una apuesta. Si sacábamos buenas notas durante la semana anterior, nos dejaría ir con papá durante todo un mes. Pero si suspendíamos, tendríamos que limpiar toda la casa. Cosa que hicimos ayer. Eso es una historia extraña. ¿Pero qué tengo que ver yo con todo eso? ¿Por qué me suspendiste durante la primera clase y qué estás tramando con Cedric? Les he oído discutir algún tipo de plan. No pensaba suspender a nadie. Simplemente quería aprender de ti, pero me daba demasiada vergüenza pedir ayuda. Por eso elegí las preguntas más difíciles. ¿Cómo ibas a saber que ibas a empezar a tropezar? Te envié a Cedric a clases extra para ganar la apuesta. Se suponía que él debía memorizar todo y pasármelo a mí. Entonces habríamos superado con éxito el examen y habríamos ido con nuestro padre. Pero el idiota de mi hermano no pudo ni siquiera con eso. Se limitó a decir lo genial que eras. Rompí a sonreír, así que Cedric no había mentido. Realmente le gustaba. Le dije a Sue la verdad sobre nuestras sesiones de tutoría y le ofrecí mi ayuda antes de que se enfadara. Así fue como empecé a estudiar con Sue y Cedric después de clase, y clavaron el siguiente examen. La señora Jones estaba tan contenta que les permitió vivir con su padre durante un tiempo. Sue y yo nos hicimos amigas, y Cedric y yo empezamos a salir. Así fue como ayudé a mis compañeros de clase, y me di cuenta de que era estúpido creer en los sueños. Al fin y al cabo, si Sue no me hubiera contado la verdad, me habrían expulsado del colegio por hacer una petición contra la directora. Escribe en los comentarios, ¿se han hecho realidad tus sueños?